Bueno, pues buenos días de nuevo a todos. La verdad que ya estamos un grupo bastante grande de personas conectadas, así que vamos a dar comienzo al webinar. Ante todo me presento, soy Rodrigo Morel, director general de Creara. Ya me conoceréis algunos de otros webinars y bueno, pues nada, hoy tenemos ante nosotros un tema bastante interesante. Vamos a tratar de conocer un poquito mejor cómo es esto de la recarga eléctrica en las empresas y cuáles son las claves pues, para diseñar un proyecto que se ajuste a lo que cada empresa puede necesitar. Hoy nos acompaña un invitado con el que en Creara venimos colaborando desde hace pues, cierto tiempo, que es Josep Cester, es el director de operaciones de Place to Plug y hará la segunda parte de la presentación. Y en cuanto a la mecánica del webinar, pues muchos ya lo conoceréis, pero lo que vamos a hacer es realizar las presentaciones que durarán en torno a 20 minutos cada una y desde el principio podéis empezar a lanzar preguntas a través del aplicativo de GoToWebinar que nos irán llegando y las iremos registrando. Y cuando terminen las presentaciones, pues le daremos lectura a las preguntas y ya pues podemos generar un poquito de debate. Así que desde el primer momento, cualquier duda que os surja, nos las podéis ir haciendo llegar. Vale, pues comenzamos con la presentación. Comienzo con mi parte. Bueno, antes de nada, para los que no nos conocéis, sabéis que en Creara nos dedicamos a prestar servicios al gran consumidor de energía, intentando pues, mejorar su desempeño energético y acelerar pues, la transición hacia un modelo descarbonizado. Trabajamos para múltiples sectores, desde el gran terciario, la industria, empresas multisite, sector comercial sobre todo, telecomunicaciones y también para el sector público o en el caso de la movilidad también para flotas de vehículos. Y trabajamos pues en las tres verticales que veis ahí, servicios de consultoría energética y de CO2, implantación de proyectos energéticos y soluciones de gestión de la energía. En el primer grupo pues destaca la parte de auditorías energéticas, certificados energéticos que ahora tienen una fecha de cumplimiento ISO 50001. Y en el segundo, en la implantación de proyectos, pues destacaría, por ejemplo, lo que vamos a tratar hoy, proyectos llave en mano de electromovilidad o, por ejemplo, de autoconsumo fotovoltaico. Y en el tercero, pues yo destacaría soluciones relacionadas con la gestión del suministro energético o desarrollo de proyectos de monitorización. Vale, pues esta es la agenda que teníamos para hoy. Como os comentaba, vamos a comenzar por unos antecedentes tratando de, bueno, comentaros cuál es la necesidad de implantar soluciones de recarga eléctrica para vehículo eléctrico a nivel de obligación, pero también a otros niveles en la organización, no solo la obligación regulatoria. También las claves para diseñar un proyecto de recarga que sea exitoso. Y tercero, daremos paso a la presentación de Josep, que nos hablará en particular de la parte más operacional y relacionada con el software de gestión de puntos de recarga. Vale, bueno, pues relativo a la necesidad de implantar soluciones de recarga, esta necesidad puede venir de diferentes fuentes, de diferentes motivaciones. Es verdad y nos llega que muchas empresas se están enfrentando a esta necesidad de incorporar una nueva infraestructura eléctrica que no existía, acompañada de unos puntos terminales de recarga por diferentes motivaciones. El primero de todos, que es verdad que es muy reciente, el hecho de que sea una obligación legal, es el cumplimiento de un Real Decreto, que ahora entraremos en detalle, pero hay otros, como veis ahí. Las empresas van recibiendo una demanda creciente de diferentes grupos de interés, fundamentalmente empleados, pero en otras ocasiones pueden ser clientes o incluso proveedores. Y también como objetivo a destacar, creemos que es relevante el hecho de que muchas empresas, especialmente multinacionales, van estableciendo objetivos internos relacionados con sostenibilidad, con descarbonización, alcances cada vez mayores y en esto entran
o bien las flotas o bien incluso el servicio que puedan prestar para recarga de vehículos eléctricos a los vehículos de terceros o de empleados, ¿no? Referente a la primera, la obligación legal, si algunos estuvisteis en el webinar que hicimos hace 2 semanas, lo tratamos bastante en detalle. Hoy voy a hacer simplemente algunas pinceladas, pero bueno, la obligación surge del Real Decreto Ley 29/2021, publicado el 22 de diciembre, que lo que dice es que tiene que haber una dotación mínima de puestos de recarga de vehículos eléctricos en todo aparcamiento que no esté adscrito a un edificio de uso residencial, es decir, de uso distinto al residencial, todo lo que sea empresarial, industrial o incluso de la administración pública, tanto parking adscrito a un edificio o simplemente un estacionamiento, un parking no adscrito a edificio, interior o exterior, tiene que cumplir un mínimo de puntos de recarga por número de plazas. El umbral mínimo es que tengan más de 20 plazas, es decir, a partir de que tengas 21 plazas, ya sea en interior o en exterior, lo debes cumplir. Y los objetivos son los que veis ahí. En el caso del sector privado, estamos hablando de un punto de carga por cada 40 plazas o fracción. Esto quiere decir que con 40 plazas tenemos que instalar un punto, pero con 41 ya tendríamos que instalar dos, hasta las 1000 primeras plazas. Si se superan las 1000, pues ya es un punto por cada 100. En el caso de edificios públicos, el primer umbral se reduce, es decir, es un punto por cada 20 plazas hasta 500 y luego ya a partir de ahí es un punto por cada 100. Y es verdad que es bastante exigente el plazo, es decir, tiene que estar instalado antes del 1 de enero de 2023, es decir, que nos quedan 10 meses. Tendríamos 10 meses para cumplir con este requerimiento legal. Aquí simplemente tenéis en la tabla de la izquierda los números que saldrían del cálculo del ratio de 1 por cada 40 o fracción o 1 por cada 20 en sector público, pero bueno, por poner algunos ejemplos, si tenemos 50 plazas, pues tendremos que instalar 2 puntos de recarga o 2 tomas de recarga en parking privado, 3 en público. Con 100 plazas ya serían 3 en privado, 5 en público y, por ejemplo, pues con 500 estaríamos hablando de 13 en privado y 25 en sector público. La única exención son edificios que por su valor arquitectónico histórico se alterase su carácter y en la especificidad de cómo se deben realizar estas instalaciones, según el Real Decreto Ley, es la ITC BT52, ¿vale? Es decir, una instrucción técnica que forma parte del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión que dice cómo tienen que ser las secciones de cable, los aparatos terminales, etcétera, etcétera. Esto, si alguien quisiese entrar en detalle, le podríamos dar más detalle, pero bueno, yo entiendo que en el momento en que queráis abordar un proyecto de esto, obviamente lo miraríais. De todas formas, reitero, cualquier duda que os vaya surgiendo, aunque estemos a mitad de presentación, la vais lanzando y luego le daremos respuesta a todas las que podamos. Vale, pues a nivel de plazos, como decíamos, el plazo para cumplir con este requerimiento legal es el 31 de diciembre de 2022. Y bueno, pues lo que entendemos es que, aunque no lo especifica el Real Decreto Ley, es que se deberá hacer una actualización del boletín eléctrico de la instalación que demuestre que se ha ejecutado este cambio, ¿vale? Es verdad que los tiempos son ajustados, pero bueno, es factible llegar a hacerlo. Ahí a la derecha nos preguntábamos qué ocurre si no cumplimos con esta obligación. A ver, a priori el Real Decreto Ley no ha especificado un régimen sancionador, pero sí que es verdad que, bueno, pues un parking como instalación eléctrica, pues tiene que pasar inspecciones periódicas a través de una OCA y esto pues podríamos no pasarla a partir de entonces. Podemos tener riesgo de no conformidad si tenemos implementada una ISO 14001, por ejemplo, o un EMAS. Y luego, pues el riesgo reputacional o de imagen frente a tus grupos de interés, ya sean clientes, proveedores, etcétera, ¿no? Es algo que hay que valorar.
Vale, y simplemente por mencionar que también es dentro de esta necesidad es una buena noticia. En principio hay un marco de ayudas que, aunque esto sea una obligación legal, un requerimiento legal, no es incompatible. Es decir, es compatible solicitar una ayuda para instalar infraestructura de recarga, aunque yo esté instalando unos puntos de recarga que son de, en cierto modo, obligado cumplimiento para mi instalación. Hay una dotación de 400 millones de euros, de los que el 30% va a infraestructura de recarga, con ayudas que van del 30% hasta el 50%. El 30% es con carácter general, 35% hasta 45% para puntos de acceso público con potencia superior a 50 kilovatios y luego un 5% extra para instalaciones que se realicen en municipios por debajo de 5.000 habitantes. Estas ayudas son en régimen de concesión directa por orden de llegada, con lo cual es interesante arrancar el proceso de solicitar estas ayudas cuanto antes. Es verdad que en algunas comunidades autónomas, especialmente en Madrid y Cataluña, están ahora mismo agotadas, pero hay lista de espera. Es decir, es interesante meter la solicitud para en el momento en que haya ampliación de fondos, que la va a haber, según ya se ha dicho por las diferentes administraciones, pues nuestros expedientes entren cuanto antes. Vale, pues entramos en la parte de claves, de qué tener en cuenta a la hora de diseñar un proyecto de recarga, pues que sea exitoso para las necesidades de cada organización, ¿no? Y bueno, pues por empezar con una reflexión que yo creo que es útil, lo que debemos decir es que el hecho de recargar un coche eléctrico versus el modelo que venimos haciendo toda la vida de repostar en un vehículo de combustión, en un vehículo de gasolina o diésel, implica un cambio de paradigma muy relevante, ¿no? Es un cambio de modelo, es otras reglas del juego totalmente diferentes. Y por eso, pues aquí fijábamos un poco cómo vemos, cómo si nos transportásemos a 10 años adelante, en 2032, cómo nos veríamos, ¿no? Y bueno, pues la primera reflexión, quizá no hayamos cumplido los objetivos que tiene España, que son muy ambiciosos en materia de adopción del vehículo eléctrico, de que circulen por las calles millones de vehículos y demás, pero sí que podemos decir que lo más común, lo estándar, será la movilidad eléctrica y que ya prácticamente todos nosotros nos habremos habituado a ella, o bien de forma directa o porque lo tenemos muy, muy cercano. Podemos decir que en España en 10 años contaremos con millones de puntos de recarga en garajes particulares, en garajes privados de cada uno de nosotros y con cientos de miles de puntos de recarga de acceso público o restringido en parkings de empresas fundamentalmente. Esto, por tanto, implica un cambio de paradigma. Dejaremos atrás un modelo de repostaje de los vehículos de combustión que estaba concentrado en una red de solo 12.000 gasolineras, que es lo que hay en España. Y fundamentalmente este cambio de paradigma se producirá porque, y según estudios que hay en mercados mucho más maduros, prácticamente el 90% o probablemente más de las recargas se van a hacer en los puntos de recarga que tenemos vinculados cada uno de nosotros, que fundamentalmente es el punto de recarga de nuestra casa o de nuestro trabajo, ¿vale? Ese punto donde yo voy prácticamente a diario, o por lo menos a diario de lunes a viernes, es donde haré la gran parte de mis recargas, tanto en unidades de recarga como en volumen de kilovatios recargados. Y por tanto, ahí es donde me deberán resolver mi problema de recarga, o en casa o alternativamente en el trabajo. Y el resto de los puntos, como veremos, tendrán un uso muy ocasional para viajes, etc. En el caso particular de España, que este no es el de otros países fundamentalmente del mundo más evolucionado, como son el norte de Europa, Francia, Alemania, Holanda, Reino Unido o el caso de Estados Unidos,
En el caso particular de España y de algunos otros países del sur de Europa, sobre todo, es verdad que hay una problemática particular a la que nos tenemos que enfrentar, ¿no? Y es que eh, se da la particularidad de que un porcentaje muy alto de la población vive en bloques de edificios y no en viviendas unifamiliares, en chalets, digamos, y además hay un gran número de vehículos que duermen en la calle en las ciudades. Y esto hace que ese apartado del punto de carga en tu casa sea mucho más difícil de conseguir, ¿vale? Con lo cual, eso es verdad que moverá la balanza a que haya más recarga en empresas. Esto es algo a que tener en cuenta, pero este es un poco el cambio de paradigma que decíamos, ¿no? Y a partir de aquí, pues en base a nuestra experiencia, lo que hemos hecho es reflexionar sobre cuáles creemos que son las claves para que un proyecto de recarga pues, sea exitoso. Para mí el primer punto es que se debe diseñar un proyecto que sea rentable para cada organización. Y esta es la forma en la que tenemos de pasar de una obligación a una oportunidad, ¿no? El hecho de que yo esté obligado a cumplir con un reglamento, como decíamos, a convertirlo en una oportunidad. ¿Cómo diseñar un proyecto rentable para mi organización? Bueno, lo primero de todo, desde el punto de vista de costes, optimizarlo. Entendiendo que a nivel de inversión, pues ajustarlo a la demanda que creo que va a tener, a las prestaciones que quieren los usuarios, es decir, no poner más de lo necesario. A ser posible acogerme a las subvenciones del Plan MOVES. Creemos que los proyectos se deben diseñar desde un punto de vista global de la organización, es decir, que no surja solo del Departamento de Infraestructuras o del Departamento de Energía, sino que se involucren áreas, como veis ahí, por ejemplo, recursos humanos, RSC, etcétera. ¿Por qué? Porque a la hora de rentabilizar el proyecto, es de diseñar un plan, un proyecto de transición hacia el vehículo eléctrico en nuestra organización, debemos tener en cuenta muchos ámbitos, no solo cuánto me cuestan los puntos de recarga y cuánto me cuesta esta energía, sino cuál es mi modelo. ¿Tiene sentido que yo cobre por el uso? Pues quizás sí, porque el usuario, si no, no va a valorar el servicio que le estoy dando. O quizá no, porque esto me está permitiendo fidelizar a un empleado o fidelizar a un cliente, diferenciarme, posicionarme como empresa sostenible, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que ver cuál es mi retorno que quiero conseguir de estos puntos de recarga y estructurar el proyecto para conseguir ese retorno. Y a partir de aquí, manejar indicadores que me digan si se están cumpliendo mi plan y si realmente el proyecto de ofrecer recarga eléctrica está cumpliendo con los parámetros, con los indicadores que nos habíamos fijado como empresa, ¿no? Segundo, creemos que el proyecto debe de ser útil, ¿vale? Y esto es muy importante. Lo peor que puede pasar en un proyecto de recarga eléctrica es que no se use y que al final se abandone o simplemente que estemos ocupando plazas o infrautilizando plazas por el hecho de poner un cargador que encima no tiene uso. Y para eso es muy importante pararse en pensar qué es lo que va a demandar el usuario en nuestro caso particular, en nuestro aparcamiento particular. Tercero, creemos que es muy importante, y ya lo habíamos dicho en el primero, pero bueno, por eso queríamos hacer un hincapié específico aquí, integrarlo en las estrategias de descarbonización que tiene la organización, sobre todo las empresas grandes, las empresas multinacionales, medirlo y que este tipo de proyectos contribuyan a alcanzar los logros en materia de sostenibilidad, ¿no? Que el proyecto sea operativo, ¿vale? Y en esto, por un lado, yo creo que tenemos que hacer mucho hincapié, como todo proyecto que se implementa en una organización, en que el usuario, sea quien sea, tenga una buena experiencia, ya sea un directivo que está recargando su vehículo de empresa, un empleado, digamos, raso que está haciendo una recarga en el parking corporativo, o un proveedor o un cliente de un supermercado, de un centro comercial que está utilizando nuestro punto de recarga, que se lleve una buena experiencia, que no convirtamos el hecho de que yo le esté dando un servicio a que sea una experiencia negativa de uso. Pero por otro lado,
que tenga un bajo nivel de involucración y de desgaste, digamos, por la empresa propietaria de los puntos. Es decir, a ser posible, ser capaces de externalizar esa gestión para que nos dé la menor guerra posible. Ahí es clave seleccionar un operador de estos puntos de recarga que cuente con la experiencia necesaria, con los medios tecnológicos, etcétera. Y quinto, yo creo que tenemos que pensar en el proyecto siempre de una manera escalable, es decir, arrancar el proyecto con el dimensionamiento que creemos que debe tener a día de hoy, pero luego que la infraestructura se pueda ir adaptando tanto en cantidad como en tipos de requerimientos, ¿vale? En cantidad, porque crezca el número de usuarios y yo tenga que dar paso a un mayor número de tomas, pero también en nuevos requerimientos de gestión, como puede ser, pues a día de inicio no necesitamos, por ejemplo, solicitarle una identificación al usuario en el punto de recarga, porque los que van a recargar son 3 personas, pero a futuro probablemente quiera meterlo. A día de hoy los ofrezco gratis, pero en el futuro los quiero trasladar a un modo de pago. Todo eso tenerlo en cuenta y que la infraestructura sea escalable, que no tenga que deshacerme de lo que ya he instalado para instalar una infraestructura que me valga de aquí a 2 años porque he hecho una serie de cambios, ¿vale? Vistas un poco estas claves, aquí podéis ver cómo clasificaríamos los puntos de recarga en función de su relación con el usuario, ¿vale? Y los diferenciaríamos en esos 3 que veis a la izquierda. Puntos vinculados, puntos urbanos de oportunidad y puntos urbanos, o también podríamos hablar de interurbanos de itinerancia, ¿vale? Y sobre todo, lo que quería deciros es que en general en parkings de empresas, en parkings de centros comerciales, de supermercados, de hospitales, es decir, todo lo que no sea una instalación que se dedique expresamente a la venta de energía y venta de servicios de recarga, que es lo que puede ser una electrolinera, digamos, lo que vamos a instalar son los dos primeros, lo que llamamos o bien vinculados o bien urbanos de oportunidad, que tienen potencias, como veis ahí, de 3,5 a 22 kilovatios, normalmente con un acceso restringido o podría ser público, pero con determinadas especificaciones, es decir, pues alguien que acuda a mi centro comercial, que acuda a este restaurante, hotel, etcétera, y que lo que le vamos a proporcionar al usuario es un servicio, pero no le estamos proporcionando una carga ultra rápida que en muy pocos minutos o horas, digamos, le permite contar con muchísima autonomía. Ese servicio va a quedar muy restringido a las electrolineras y todos los demás, las demás superficies, los demás aparcamientos, lo que van a proporcionar es una carga lenta o como mucho semi rápida eh, para un uso del día a día, es decir, para un uso de los kilómetros que yo puedo hacer en el día a día de casa al trabajo o como mucho que me dé para recargar para mis viajes, o sea, mi uso, digamos, de los próximos 2 o 3 días en un uso normal, ¿no? Y en cuanto a niveles de gestión, lo que nos estamos encontrando son fundamentalmente dos niveles, que son los que veis ahí, o el modelo, digamos, de concesión, en el que se externaliza el 100% de tanto del CAPEX como del OPEX, de la gestión de los puntos de recarga, pero también de la inversión, y un modelo, digamos, más híbrido, en el que la inversión la suele hacer el propietario del aparcamiento, el propietario del edificio, pero la operación se externaliza. En el primer caso, normalmente es la empresa la que cede una serie de plazas a un tercero para que instale puntos de recarga y los opere, muchas veces dando de alta un CUPS propio, un suministro eléctrico propio. Este modelo tiene algunas ventajas interesantes, es verdad que no requiere inversión inicial, incluso se puede conseguir un canon que te pague la empresa por el cederle las plazas y estás totalmente liberado de la gestión. Por otro lado, tiene algunos inconvenientes y es que, claro, para rentabilizar esa inversión, pues el operador quiere monetizarlo y o bien te traslada el riesgo de la demanda o bien, obviamente, le pone un precio
caro a esas plazas que normalmente a lo mejor pues no encaja con lo que les interesaría a tus grupos de interés, ¿vale? Esta problemática hay que tenerla en cuenta. El modelo de CAPEX propio con operación externa que veis abajo, en este caso normalmente es la empresa la que invierte en esta infraestructura y selecciona a un operador de puntos de recarga que la gestione y normalmente incluso la instala y la gestiona, ¿no? En este caso, la toma de decisiones sobre temas críticos, como por ejemplo el precio de la recarga o el acceso al punto de recarga, siempre la va a tomar la empresa. Puede fácilmente beneficiarse de las subvenciones, lo cual es interesante en el caso del plan MOVES. Puede cambiar de operador cuando quiera y la empresa en este caso pues puede plantear que rentabilice la instalación de otras formas indirectas, como veíamos antes, no solo mediante el cobro de la energía, sino pues mediante la fidelización del usuario, etcétera, ¿no? Los contras, pues en este caso sería que hay que acometer la inversión inicial y que ese retorno económico puede no ser directo. Bajo los dos modelos, la posibilidad de cobrar al usuario y recuperar ese gasto que se ha hecho en energía es viable, sin entrar en el detalle, pero bueno, podéis ver que en el lado izquierdo tendríamos un modelo que sea bajo mismo CUPS o bajo CUPS diferente. En ambos casos, el operador puede cobrar al usuario por la energía y retornarla al propietario de la instalación. No entro en detalles por no alargarnos, pero siempre es posible hacer el cobro al usuario, tanto si estamos hablando con un CUPS propio como con un CUPS de tercero. Vale, y pues mi parte hasta aquí. Ya he comentado, dudas y preguntas, por favor, irlas lanzando a través del chat y a partir de aquí, pues le voy a ceder el control a Josep para que nos cuente su parte. Josep, todo tuyo. Desactivo mi cámara mientras tanto y te doy paso. Perfecto, gracias Rodrigo. Voy a poner mi pantalla en completo. Gracias a Creara por la invitación a participar en este webinar. Creemos que es bastante interesante, sobre todo a raíz de toda la normativa que va saliendo y que va obligando cada vez más a ampliar la infraestructura de recarga. El objetivo de esta segunda parte del webinar es ver qué herramientas os ofrece Creara para la gestión y monitorización de la infraestructura de recarga, ¿vale? Hasta ahora se ha hablado, pues, de cómo cumplir con el marco normativo, qué posibilidades hay en la instalación de infraestructura de recarga, y ahora vamos a ver dentro de este modelo híbrido que comentaba Rodrigo, de qué herramientas disponéis para poder hacer una buena gestión de vuestra infraestructura. Nosotros en Place2Plug ofrecemos una solución de principio a fin que va desde lo que es la gestión y monitorización de los puntos de recarga por parte del propietario o operador del punto de recarga hasta lo que es la utilización de estos puntos por parte del usuario final, proporcionándole una app para encontrar los puntos y utilizarlos. También tenemos soluciones adicionales como son nuestras soluciones de interoperabilidad y de integraciones, que esto lo que te permite es integrar la información o los datos que tienes en tu plataforma de control en plataformas de terceros o plataformas que ya podáis estar utilizando en vuestra propia empresa. Una muy breve introducción sobre nosotros. Nosotros estamos trabajando única y exclusivamente en gestión de infraestructura de recarga desde el año 2015. Con esto hemos ido ganando experiencia con distintos casos de uso. Tenemos desde pequeños clientes que pueden ser hoteles, restaurantes, supermercados con unos pocos puntos de recarga, hasta grandes clientes con redes de infraestructura de recarga de centenares o de miles de estaciones. Si entráis en nuestra web, en place2plug.com, pues veréis que estamos mostrando información de más de 180.000 zonas de recarga que contienen más de 460.000 estaciones. Es decir, estamos integrados con varias bases de datos y somos capaces de
proporcionar esta información al usuario final para que encuentre los puntos de recarga y los pueda utilizar. Tenemos presencia en el mercado europeo, americano y asiático. Tenemos una estrecha relación con los distintos fabricantes de puntos de recarga, lo que nos permite asegurar pues, una buena integración, sea cual sea la marca de equipo que se utilice. Ofrecemos tanto soluciones para recarga pública como para recarga privada. Ahora lo veréis cuando vayamos a explicar las distintas funcionalidades de nuestra plataforma. Y también asesoramos en los modelos de negocio. De la mano con Creara, pues os podemos asesorar en cuál es la mejor manera de llevar adelante esta gestión de infraestructura. Nuestro equipo es multidisciplinar y nos permite estar a la última siempre en cuanto a tecnología. Muy brevemente, disponemos de esta herramienta que os he comentado, de la app para el usuario final. Esta app lo que le permite al conductor de vehículo eléctrico es descubrir dónde están los cargadores, ver el estado en tiempo real, si está libre o está ocupado. Cuando hablamos de tiempo real, queremos decir tiempo real de verdad, es decir, en el mismo momento en que un usuario conecta un cable, los otros usuarios, sin necesidad de refrescar la página ni nada, ya ven este cambio y ven que un punto está libre o ocupado. Les permite pagar también por la recarga desde la app, iniciar y parar la recarga en remoto, reservar una estación antes de llegar a ella para asegurarse que estará disponible cuando llegue. Y también disponemos de una herramienta de chat que le permite comunicarse con el propietario del punto de recarga, ya sea para comunicar que la estación tiene algún defecto o cualquier cosa que le pueda suceder. Y ahora sí vamos ya a ver lo que más interesaba en esta parte de webinar, ¿no? Que es esta herramienta que nos permite gestionar y monitorizar nuestra infraestructura, y que se trata en nuestro caso de Place to Plug Connect. En Place to Plug Connect lo que ofrecemos es un centro de control que te ofrece todas las funcionalidades que puedes necesitar para una gestión de puntos de recarga. Desde necesidades básicas para aquellos usuarios a los cuales pues, solo les interesa que la estación de recarga funcione y recibir el dinero a final de mes, hasta funcionalidades más avanzadas para aquellos usuarios que se quieren involucrar más en lo que es la propia gestión de la estación de recarga, la gestión de usuarios, definición de precios, etcétera. Disponemos al entrar en esta plataforma de un panel de gestión, un dashboard de usuario donde podemos ver en tiempo real las estadísticas sobre nuestra infraestructura de recarga y podemos ver los ingresos que hemos tenido, el consumo que han hecho los usuarios, el tiempo que han estado recargando y parámetros interesantes también como el ahorro de CO2, ¿no? Relacionado con lo que comentaba antes Rodrigo, que uno de las claves, ¿no? de la infraestructura era que debía ser sostenible, ¿no? Una manera de medir esta sostenibilidad pues será viendo también el ahorro de CO2 que hemos tenido gracias a la utilización de estos puntos de recarga. Podemos ver las sesiones de recarga que hay en curso, recibimos notificaciones si hay alguna incidencia con el punto de recarga. Es una plataforma que está disponible y es accesible desde cualquier dispositivo. De hecho, está desarrollada no como una simple web, sino como una Progressive Web App. Esto significa que si entramos desde nuestro dispositivo móvil, esta aplicación se va a mostrar como si fuera una app, lo cual nos va a facilitar también la navegación y podemos acceder a datos relevantes y gráficos multivariables sobre lo que está pasando en nuestra infraestructura. Vamos a hablar aquí en esta presentación de las funcionalidades básicas del centro de control. El centro de control, si accedéis a nuestra web, pues veréis que dispone de más de 100 funcionalidades distintas. Ahora lo que hemos hecho es a gran escala extraer cuáles son las funcionalidades principales para comentarlas y también para que os dé lugar, ¿no? a realizar preguntas de cómo aplicarían estas funcionalidades en vuestros casos de uso. Vamos a ver, en primer lugar, ¿no? Disponemos de gestión de zonas de recarga. Esto lo que nos ofrece es una visualización tanto a nivel de mapa, para poder ver dónde están nuestras ubicaciones de recarga,
como también a nivel de lista, ver un listado de nuestras ubicaciones y ver de manera muy rápida si hay alguna incidencia en alguna de ellas y ver la ocupación que están teniendo. Nosotros diferenciamos a nivel de nuestra plataforma, diferenciamos entre ubicación en el mapa, sería una zona donde tú puedes recargar. Dentro de esta zona puedes encontrar varios equipos y cada equipo de recarga te puede proporcionar uno o más servicios. Entonces, encontraréis muy bien definida esta distinción para ver en todo momento el estado tanto a nivel de zona, a nivel de equipo, como a nivel de conector. En cuanto a gestión de recargas, podemos ver y acceder al histórico de recargas que se han realizado en nuestra infraestructura de recargas. Accedemos a tablas a modo resumen donde se nos indica cuándo se ha hecho la recarga, quién ha hecho esta recarga, cuál ha sido el consumo, el tiempo que ha estado el usuario. Toda esta información es exportable, la podemos exportar con un fichero CSV para después tratarlo, ya sea con una hoja de cálculos o con cualquier aplicación que nosotros queramos. Aparte de la exportación del listado de recargas, también podemos entrar al detalle de recarga y como veis en esta imagen, pues vamos a ver en todo momento qué potencia han utilizado los puntos de recarga o han proporcionado los puntos de recarga al usuario final y cuál ha sido el consumo del usuario a lo largo del tiempo de recarga. Así como información también sobre el usuario, de qué manera ha pagado la recarga, qué consumo ha tenido, cuándo ha empezado, cuándo ha finalizado, etc. Nosotros recomendamos siempre el uso de la app para operar los puntos de recarga, ya que con la app le proporcionas al usuario información sobre la potencia a la que está recargando, el consumo que tiene, le informas también si ha habido algún error con su método de pago. Todo esto no lo puedes conseguir con tarjeta RFID, pero también es cierto que tenemos algunos clientes que prefieren funcionar con la tarjeta RFID, ya sea porque quizás la recarga solo la utilizan sus empleados y ya utilizan una tarjeta RFID para abrir las puertas de la oficina y quieren utilizar la misma para recargar. Así que proporcionamos también soporte para la utilización de tarjetas RFID. Una vez se ha enlazado una tarjeta RFID con un usuario en la plataforma, este usuario puede utilizar indistintamente la tarjeta RFID o la app para realizar la sesión de recarga. Es decir, que si se realiza una recarga con RFID y la realiza un usuario que tiene asignado un método de pago, esta recarga se va a cobrar con este método de pago del usuario también. Y vamos ahora a la gestión de usuarios. Lo que comentábamos también, ¿no? Otra de las claves era la escalabilidad, ¿no? Que podemos empezar con un sistema con 2 o 3 cargadores que estén abiertos a todo el mundo y que no requieran autenticación, pero nos puede interesar también, a medida que vamos avanzando, pues implementar toda una serie de restricciones de acceso, ¿no? Podemos decidir que un punto de recarga esté reservado solo para el uso de empleados en nuestra oficina o solo para el uso de directivos de alguna empresa, ¿no? Para que tengan un punto reservado para ellos. Todo esto lo podemos hacer mediante la funcionalidad de gestión de usuarios y grupos en la plataforma Connect. Aquí lo que podemos hacer es, podemos definir tantos grupos como queramos, podemos añadir los usuarios a estos grupos y una vez tenemos definidos estos grupos, podemos utilizar los grupos básicamente para 2 cosas. Una, para limitar el acceso, como os he comentado, podemos hacer que una estación solo sea accesible para directivos o aquí os ponemos el ejemplo, ¿no? Queremos también una estación solo para taxistas, pues lo podríamos hacer también. Y también podemos utilizar estos grupos para la definición de tarifas. Podemos definir tarifas con distintos precios y tener un precio genérico para quien no pertenezca a ningún grupo y después tener un precio específico para quien forme parte de este grupo. Y aquí otra vez, yendo a casos de uso que os puedan interesar, pues en el caso de un parking de oficinas, pues puede ser interesante tener un precio distinto en función de si quien recarga es empleado de nuestra empresa o no lo es, o es un cliente que viene a vernos. También permitimos gestión de operadores y suboperadores, otra vez pensando en el futuro. A lo mejor ahora
solo ponemos cargadores en una de nuestras oficinas para realizar una prueba, pero más adelante pues nos interesa poner cargadores en varias de nuestras oficinas y diferenciar la gestión de estos cargadores a nivel de zonas, y quizás nos interesa tener una gestión a nivel de provincia, a nivel de comunidad o a nivel de país, ¿no? Pues ofrecemos esta funcionalidad que permite agregar las zonas de recarga en distintos operadores o suboperadores en función de nuestras necesidades. Esto lo que permite también es que vosotros tengáis una figura de operador padre, que es Creara, y que este operador padre se pueda enterar en todo momento de qué es lo que está pasando en nuestra infraestructura, y en el caso de que haya algún problema, haya alguna incidencia, os puedan dar soporte también sin necesidad incluso de que os impliquéis vosotros, sino que directamente ellos pueden actuar sobre la infraestructura de recarga. Otra de las funcionalidades, ya lo hemos comentado antes, es la funcionalidad de definir tarifas. Nosotros tenemos tanto tarifas simples, en la que tú pones un precio por kilovatio hora o un precio por tiempo de recarga o una tarifa gratis o una tarifa plana, pero también tenemos tarifas avanzadas, ¿no? Tarifas complejas, en las cuales a partir de una tarifa simple nosotros podemos definir a quién aplican los precios y definir distintos precios en función del grupo del usuario, pero también podemos definir precios en función de fechas, en función de duración, de cuánto dura la recarga, en función de la potencia a la que se está recargando, en función del consumo, y también distintos precios por tramos horarios. Esto es interesante, pues si tenemos periodos horarios en nuestra tarificación de electricidad, pues podemos definir distintos precios en función de la hora del día en la que el usuario esté recargando. Disponemos de módulos de estadísticas, los cuales pues, nos permiten extraer información de cómo está funcionando nuestra infraestructura de recarga, ¿no? Lo comentaba antes Rodrigo, es importante que todos los departamentos de la empresa se involucren en lo que es la gestión de infraestructura de recarga, y estas estadísticas nos permiten extraer indicadores que después nos ayudarán a ver si realmente lo que estamos haciendo pues funciona como teníamos previsto o no. Tenemos estadísticas a nivel de sesiones de recarga, de zonas de recarga, de ingresos, de consumo, de tiempo de recarga, de número de usuarios que van recargando y de ahorro de CO2 que tenemos. Y últimamente también hemos incorporado incluso geoestadísticas. A nivel visual en el mapa podemos ver qué zonas de recarga están rindiendo mejor, ya sea a nivel de número de recargas o a nivel de consumo o a nivel de utilización por parte de los usuarios. También tenemos módulo de gestión de incidencias, ¿no? Os lo comentábamos antes. ¿Cuál es la ventaja de estar con alguien como Creara? Pues que estas incidencias, Creara puede dar sobre estas incidencias, Creara puede dar soporte, se puede enterar directamente de estas incidencias, incluso antes de que se entere el usuario final, el conductor de vehículo eléctrico, y puede actuar sobre estas incidencias. Disponemos de todo un sistema de notificación que en cualquier momento, si hay una pérdida de conectividad del punto o si el punto manda un mensaje de error porque tiene la temperatura demasiado alta o ha saltado algún diferencial o lo que sea, pues nosotros somos capaces de gestionar esta incidencia, informar a las personas que estén suscritas a estas incidencias de manera que se puedan enterar y puedan reaccionar sobre esto. También os he comentado, la app de usuario dispone de una herramienta de chat y vosotros como usuarios de centro de control también tendríais esta herramienta de chat incorporada en el propio centro de control y os permitiría intercambiar mensajes con el conductor de vehículo eléctrico. Y hasta aquí lo principal que os quería comentar. A partir de aquí, Rodrigo, creo que tienes tú el control de las preguntas. No sé si hay muchas, pocas. Sí, hay preguntas, pero bueno, lo mismo, os animo a que vayáis lanzándonos. Si quieres, retomo yo el control. Perfecto. Vale. Bueno, voy a poner simplemente
la página aquí de fondo y nos veis. Y bueno, voy lanzando algunas de las preguntas. Bueno, nos dicen, bueno, la nueva propuesta de código técnico H6 que regula los puntos de recarga para vehículo eléctrico indica que habrá que instalar un punto de recarga siempre, aunque tenga menos de 20 plazas. Nos vamos a encontrar con contradicciones legislativas de este tipo que nos obligan a modificar las instalaciones de forma habitual. Vale, es verdad que el nuevo CTE está todavía en proceso de aprobación, pero sí, entiendo que se aprobará así. Y el problema es que esta normativa de la que hemos hablado va mucho más allá, porque el código técnico aplica para edificios de nueva construcción o rehabilitaciones relevantes y esta aplica absolutamente para todos los edificios existentes, con lo cual el impacto es mucho mayor, aunque es verdad que sea menos restrictiva, ¿no? Y es verdad que en esto yo creo que bueno, y es una opinión ya particular, se están tomando medidas un poco a matacaballo por intentar cumplir con unos objetivos de transición energética, por la ley de cambio climático, lo que nos obliga a Europa y demás, y que quizá falte un poquito de coordinación. Pero bueno, en cierto modo tenemos que vivir con ello. Vale, más preguntas. Nos hacen una referida a las comunicaciones. ¿El software requiere de conexión siempre con conectividad de red? Esa te la dejo a ti, Josep, pero bueno, habría que ver qué Vale. funcionalidades sí y qué no, ¿no? Sí, a ver, al final depende de las necesidades del usuario. En un primer momento, si se quiere dejar el punto abierto a todo el mundo, se puede dejar el punto funcionando sin conectarlo a Internet. Si bien es cierto que siempre se recomienda que aunque al principio puedas empezar con el punto abierto a todo el mundo, siempre tenga la posibilidad el punto de que sea inteligente, de que se pueda conectar. Una vez tú quieres acceder a un centro de control como el nuestro para monitorizar y gestionar la estación, pues sin duda es necesaria la conectividad del punto, que puede ser ya mediante la misma conexión a Internet que dispongáis en vuestra empresa a través de cable, o se puede instalar una conexión con una SIM de datos y de manera que no sea necesario tocar nada de la infraestructura de la empresa. Vale. Sí, nos preguntan también un poco a colación de esto, qué ocurre con zonas con problemas de cobertura, que yo creo que es un poco lo que has comentado. Es verdad que en parking nos lo podemos encontrar habitualmente, o bien habría que cablear hasta donde tengamos cobertura o utilizar, digamos, extensiones de antena, etcétera. Vale, nos preguntan por aquí. ¿Qué potencia de carga trifásica pueden soportar la mayoría de los vehículos de la flota española? Dice, y la mayoría de híbridos no pueden cargar a 11 o 22 kilovatios. Vale, esta si quieres la contesto yo, Josep. Básicamente, por retrotraernos un poco, los vehículos pueden cargar en alterna o en continua. En continua almacenan directamente la energía en la batería, que es de carga de corriente continua, o en alterna utilizan lo que llaman el onboard charger, el cargador onboard, el cargador a bordo, digamos, que incorpora el propio vehículo para convertir alterna en continua. Y el estándar de onboard charger que se está incorporando en la gran mayoría de los vehículos es inferior a 11 kilovatios. Por ejemplo, todo el grupo Volkswagen está incorporando un onboard charger, un cargador a bordo, un convertidor a bordo de alterna a continua de 11 kilovatios. Esto lo que quiere decir es que en alterna no tiene sentido que pongas un cargador de más potencia, porque el propio vehículo va a ser el factor limitante, ¿vale? Entonces, en ese caso, o bien te vas a cargadores en continua de 50 o de 100, que ya como la transmisión es directa y digamos que el convertidor de alterna a continua está fuera, está en el propio cargador, no tienes ningún problema, o bien lo que tienes que instalar son puntos de como máximo 11
y yo diría lo recomendable en ese caso es irse a potencias de 7,4 kilovatios. Vale, más preguntas. Vale, en el caso de una administración pública, nos pregunta César, en el caso de una administración pública, ¿cómo utilizar nuestros propios centros de transformación y CUPS para poner estaciones de carga y cobrar por la energía sin incurrir en ilegalidad por revender energía? Vale, yo creo que no hay ninguna ilegalidad porque en el fondo la venta la está haciendo un tercero. Es decir, tú estás, entiendo que a lo mejor sí que tienes que firmar algún tipo de convenio por el que cedas un espacio, pero en el fondo es como si cedes un espacio para poner una máquina de vending, donde ese cobro lo está haciendo un tercero. Yo al menos lo entiendo así. Esa empresa en ese espacio puede llevar a cabo una actividad por la que cobra. Y otra cosa es que luego, por haber cedido ese espacio, tengas que reintegrarle parte de los ingresos en este caso, a una universidad, pero a un edificio de la administración pública o no, ¿no? Pero bueno, entiendo que entraría dentro de ese convenio o de ese acuerdo de gestión que se firme entre, en este caso, la universidad y la empresa operadora de esos puntos de recarga. Vale, pues si hay más preguntas. Sí, por aquí. Vale, nos planteamos, entiendo que dice instalar 4 estaciones de recarga dobles, 8 plazas en una fábrica de Burgos para uso privado, básicamente empleados. Dado que la figura de gestor de cargas ha desaparecido, ¿hay que registrarlo de alguna otra forma, de darlos de alta en industria? Pues nada, esta la respondo yo. En principio no hay que hacer ningún tipo de registro. La figura del gestor de cargas fue algo que se diseñó en un primer momento desde el punto de vista regulatorio, pero luego se derogó. La recarga es libre, no está sujeta, digamos, a las condicionantes de la venta de electricidad. Cualquier empresa lo puede hacer. El revender esa energía que está proporcionada a través de un cargador eléctrico y además, y como os decía Josep en el ámbito de las tarifas, se puede cobrar en base al kilovatio hora, pero se puede cobrar en base al tiempo en el que estás recargando, a la potencia que te estoy suministrando. Es decir, es un mercado totalmente liberalizado. Se puede hacer como se quiera. Y el único requisito legal que tienes que hacer es como cualquier otra instalación eléctrica interior. Tienes que actualizar el boletín eléctrico de tu instalación. Lo Es único que sí, verdad, Rodrigo, sí, perdona que de corte, habrá un tema, ¿vale? Aún no es obligatorio porque no se ha aprobado el nuevo Real Decreto que lo regulariza. Lo que sí habrá será que informar de este punto de recargas, es decir, no eso habrá es. ninguna traba a nivel de compra-venta de electricidad, pero simplemente lo que se requerirá es que se informe de este punto de recarga. Y en este sentido, pues también dejaros tranquilos y deciros que a través de nuestra plataforma, pues esto es posible también, que desde un tercero, ya sea la administración pública o quien sea, pueda acceder a obtener la información de los puntos de recarga. Información del punto, es decir, localización y qué tipo de estación tienen. En ningún momento van a entrar a ver la actividad de este punto porque esto es algo privado, claro. Sí, eso es. Nos preguntan si cualquier empresa puede vender esta energía. Así es. O sea, la energía que sale y que está suministrada a través de un punto de recarga se puede comercializar por cualquier empresa. No tiene que ser una comercializadora de energía. Esto quedó liberalizado. Y bueno, si puedo, como os enviaremos las presentaciones, os adjuntamos un poco la normativa. Vale, otra pregunta que yo creo que también es interesante. En caso de una empresa alquilada, ¿quién tiene la obligación de instalar los puntos de recarga? ¿El propietario de la nave y el terreno o dicha empresa que está alquilada y que es la que realiza la actividad productiva? Vale, esta ya nos la habían trasladado anteriormente a alguna empresa
y si bien no se dice nada, se entiende que la obligación siempre corresponderá al propietario. Y es algo que la empresa que esté arrendando una instalación como inquilina deberá exigírselo a su propietario. Y otra cosa es que dentro de eso, obviamente luego los gastos de la energía que se suministra a través de esos cargadores los deberá asumir el inquilino. Entonces, en el fondo tiene mucho sentido ponerse de acuerdo. Esto es como si te obligasen a hacer una nueva instalación de climatización, pero que luego la vas a disfrutar tú. Entonces, a nivel de especificaciones, de características y demás, yo sinceramente no esperaría que el propietario me proponga y ponga cualquier cosa, ¿no? Sino que creo que es interesante pues, entrar en una conversación con él, acordar los términos de quién hace qué y bajo qué condiciones o qué tipo de puntos, ¿no? Pero que sea algo que te sea útil a ti como arrendatario de ese edificio, ¿no? Y de ese parking. Vale. Pues nada más por el momento. Yo creo que entonces lo vamos a dejar aquí. Pues nada, Josep, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muy bien, a Eh, vosotros. Gracias a todos por asistir. Como hemos dicho, os haremos llegar las presentaciones y nada, estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Un saludo a todos y buen día. Venga, adiós. Adiós.